últimamente he estado escuchando, que se debe regresar a la Constitución de 1979, pues se dice que la Constitución de 1993, que es el actual, es antinacionalista y entreguista, por los partidos de izquierda, así que me decidí en hacer este video, para mostrar las diferencias entre la Constitución del 79 y la del 93. Para empezar, primero vamos a aclarar cómo surgieron ambas constituciones. Primero empezamos con la 79, que surgió tras el desastroso gobierno del traidor de Francisco Morales Bermúdez, ya que durante su gobierno hubo crisis económica, inflación, déficit fiscal y devaluación de la moneda, causando grandes huelgas en todo el Perú. Morales Bermúdez convocó una asamblea constituyente para devolver el poder a un gobierno civil, presidida por Raúl Aya de la Torre, ya que la ideología aprista se vio reflejada en esta constitución del 79, tanto en lo económico y en lo social, teniendo mayor participación del Estado en lo económico. Y en el caso del 93, surgió tras la mayor crisis económica y más con el terrorismo, por lo que Alberto Fujimori daría el golpe de Estado, alegó que el Congreso obstruía sus reformas económicas y la lucha contra el terrorismo. Bueno, no es de sorprenderse que estos congresistas inútiles harían algo por el país, tal como se ve hoy en día, por lo que en septiembre de 1992, Fujimori convocó a elecciones para formar un nuevo Congreso Constituyente Democrático, encargado de redactar una nueva constitución. Bien, ahora analizaremos lo que propone la Constitución del 79 y cómo fue en la práctica durante los 80. Esta Constitución propone mayor participación del Estado en diversos sectores estratégicos. El Estado podía intervenir activamente en la economía, expropiación de empresas o propiedades privadas con indemnización, la bicameralidad. La influencia del Estado en el Banco Central de Reserva, la pena de muerte solamente se permite por traición a la patria en caso de guerra. En la práctica, donde sería en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, donde ya existía empresas públicas nacionalizadas durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, como Petroperú, Electroperú, Entelperú y Mineroperú. Sin embargo, estas empresas públicas generaban pérdidas, y tras financiar dichas reformas terminó endeudando al país, al punto de que hubiese inflación. El 1 de febrero de 1985, aparece una nueva moneda, con un valor de 1000 soles por inti, una medida que se usó para frenar la infracción. Sin embargo, lo peor vendría cuando Alan García sería elegido presidente, que en su tiempo era izquierdista, implementando métodos de controles de precios y hasta el tipo de cambio, subsidios y estatización de la banca, ya que esta constitución permitía estas políticas, pues acá están los artículos. Artículo 111. El Estado formula la política económica y social mediante planes de desarrollo que regulan la actividad de los demás sectores. La planificación, una vez concertada, es de cumplimiento obligatorio. Artículo 114. Por causa de interés social o seguridad nacional, la ley puede reservar para el Estado actividades productivas o de servicios. Por iguales causas puede también el Estado establecer reservas de dichas actividades en favor de los peruanos. Artículo 125. La propiedad es inviolable, el Estado la garantiza, a nadie puede privarse de la suya sino por causa de necesidad y utilidad públicas o de interés social, declarada conforme a ley, y previo el pago en dinero de una indemnización que debe pagarse necesariamente en dinero y en forma previa. Artículo 132. En situaciones de crisis grave o de emergencia el Estado puede intervenir la actividad económica con medidas transitorias de carácter extraordinario. Artículo 148. La ley determina el sistema monetario de la República, la emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado, la ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú. Dichas políticas que aplicó Alan García, fue un completo fracaso, que luego vendría la hiperinflación, las personas tuvieron que hacer largas colas, para poder comprar productos básicos que sobraban por la escasez, pero peor aún los precios era demasiado alto, el intento de estatizar las bancas, que buscaba otorgar mayor control estatal sobre el sistema financiero, y dirigir los recursos hacia sectores considerados prioritarios para el desarrollo. Sin embargo, la medida tuvo consecuencias negativas, como la fuga de capitales, la disminución de la inversión privada, y las huelgas de parte de los banqueros. Los paquetazos eran el alza de precio, se usó la maquinita para emitir billetes, que realmente no servían para nada, tenías que llevar tantos billetes para un simple producto básico, congelamiento del tipo de cambio, lo que hizo estallar el dólar en el mercado paralelo. El Perú se vivía en miseria y hambre, pero más aún con los atentados terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, estas políticas perjudican bastante al país, si no se entiende lo básico de la economía, pero esta constitución lo permite.
mientras que en la Constitución del 93 propone, modelo económico de libre mercado, un Congreso unicameral, tanto la inversión nacional y extranjera tiene las mismas condiciones, el Estado tiene mínima intervención en la economía, aunque sí lo puede hacer en actividad empresarial por razones de alto interés público o conveniencia nacional, y siempre autorizado por ley expresa, pena capital para terroristas y para traidores en caso de guerra externa, autonomía del Banco Central de Reserva, el Estado puede otorgar concesiones a empresas privadas o extranjeras. Durante en la práctica, el gobierno de Alberto Fujimori tenía que solucionar la hiperinflación, para eso implementó políticas como el Fujisok, en que se eliminó los controles de precios, también los subsidios de productos básicos, significando el fin de la intervención del Estado en la economía, se estableció un tipo de cambio único, se redujo el gasto público por ejemplo, se estableció la unicameralidad, y a la vez se vendieron empresas públicas que lastimosamente no generaban buenos ingresos para el país, y que el INTI se reemplazó con el nuevo sol, que equivalía a 1.000.000 de INTIs. Medidas como estas se logró eliminar la hiperinflación, y en la actualidad existe la libre competencia y libre iniciativa privada sea nacional y extranjera, fuerte estabilidad monetaria, el BCR, al ser autónomo logra controlar la inflación, y hay crecimiento económico. Entonces, ¿qué críticas hay en esta Constitución, a pesar de que no hay hiperinflación? Y es la más odiada por la izquierda, sus críticas son, la desigualdad, que el crecimiento no ha beneficiado por igual a todas las regiones y clases sociales, hay brechas en salud, educación y servicios básicos, la alta informalidad, el modelo no ha generado empleos formales suficientes, o que el Estado debería intervenir más en la economía, o que se permite el colonialismo, y la explotación de los recursos naturales por parte de los extranjeros. Respecto a la desigualdad, creo que no tiene que ver la Constitución, es decir, no está obligando al gobierno que se tome en cuenta más a Lima por ser capital y dejar de lado a los demás departamentos, ya que la misma Constitución se habla de la descentralización, y la Constitución del 79 también reconoce que la capital es Lima, ahora bien lo que está pasando es que los gobiernos regionales y locales, a veces no gestionan bien los recursos por corrupción o mala administración, por alcaldes incompetentes, que ganan las elecciones, luego se quedan sentados para recibir su sueldo, y cometer actos de corrupción o malversación de fondos, que hasta el día de hoy sigue ocurriendo. Además que para ser alcalde no se requiere estudios, ni siquiera tener secundaria completa, lo mismo pasa cuando alguien quiere postular para ser presidente o congresista, tengo entendido que el mismo Congreso es el quien aprueba el presupuesto de dichas obras que se necesita en regiones, y como sabrás cada congresista representa una región del país, si una obra no está en su región, puede no considerarla prioritaria o sentir que no beneficiará a sus electores, lo que afecta su apoyo político, o también si el presidente y el Congreso son de partidos distintos o enfrentados, hay fricciones políticas constantes, los congresistas pueden bloquear propuestas del Ejecutivo simplemente para debilitarlo políticamente, incluso si son buenas obras, estos parásitos sea derecha o izquierda, se aprueban presupuesto a beneficio de ellos, por ejemplo, buffet de lujo para congresistas, construcción de un centro de salud para ellos, bonos con cifras tan altas, y se dice que también hay un chongo en el Congreso, y no hay quien supervise a estas lacras, peor aún con su sueldo de 15.600 soles que se da a esos vagos, mientras que hay regiones sin servicios básicos, hospitales colapsados o escuelas en ruinas, razones como estas, los congresistas no deberían existir. Aparte que para el 2026, va a regresar la bicameralidad, y más vagos a mantener, pero qué porquería de Congreso. Y en el caso de la informalidad, pues en esta Constitución del 93, el Estado no está obligado a crear empleo ni garantizar estabilidad laboral, pues solamente promueve, más aún con los altos costos y trámites para formalizarse, y también empleos que no te contratan si no tienes suficiente experiencia, cosa muy distinta en la 79, pues el Estado tenía la obligación de crear condiciones efectivas de empleo, y se exigía prioridad para poblaciones vulnerables, pues por ese tiempo ya había empresas públicas en el Perú, que también consistía en dar trabajo a los peruanos, pero en la práctica, hubo corrupción y mala administración, exceso de personal, y la productividad era baja, empresas operaban con pérdidas constantes, subsidiadas por el Estado, muchas empresas estatales eran mal manejadas por funcionarios sin preparación o por favoritismo político, algunos gerentes colocaban a amigos o militantes en puestos innecesarios, sin tener la experiencia y estudios para ese cargo, generando sobrecostos y pérdidas millonarias,
Y en la actualidad, existe la empresa pública de Petroperú, que es mantenida por el Estado peruano, y que no es autosuficiente, pero tener una empresa pública tampoco es malo. El claro ejemplo de una buena empresa pública la tiene Chile, que es Codelco, que exporta minerales, y genera ingresos suficientes para el Estado chileno y pagar a sus trabajadores, y eso es porque tiene buena gestión técnica eficiente. Acerca del Estado que debe intervenir en la economía, bueno, eso es lo que quiere la izquierda, con sus medidas populistas como control de precios, subsidios, o tener el modelo boliviano que ya está fracasando, y posiblemente piensen en usar la maquinita para subir sueldos. Estas medidas ya usó Alan García en su primer gobierno, y hasta él mismo reconoce este error. En una página del diario Gestión, Alan dijo: el que escoge el camino de cerrar su economía y reparte dinero, muchas veces inorgánico, hecho con maquinita, sin hacer infraestructura y sin crear empleo sostenible, lo único que hace es perpetuar la pobreza. Lo peor es que hay personas influenciadas por estos políticos, y esto se debe a que la gente no tiene conocimiento de cómo funciona realmente la economía, pero claro, se debe a la precaria educación que hay en los colegios, que no enseñan acerca de economía básica. Respecto a estos temas de economía, lo voy a explicar en otro video. Acerca del colonialismo, por tener el puerto de Chancay, o empresas extranjeras que están en el Perú, para sacar materias primas, cuando realmente es una concesión, es decir que se está dando permiso a cierta empresa para sacar minerales, por ejemplo, algo que está haciendo Bolivia actualmente debido a su crisis. Tengo entendido que estas empresas tienen que pagar impuestos al Estado peruano y darles trabajo a la población. Sin embargo, a veces se suele cometer abusos y evasión de impuestos, como la empresa International Petroleum Company, una empresa de Estados Unidos que sacaba petróleo, y no pagaba impuestos al Estado, y se tenía que expropiar y convertirla en Petroperú. Actualmente existe estos casos de evasión de impuestos, pasando desapercibido ante la SUNAT, y por supuesto que el Estado debería tener control de sus recursos, incluso exportarlo al extranjero y ganar ingresos, pudiendo aportar en inversión pública, que incluye la construcción y mejora de la infraestructura básica, carreteras, puentes, etc., y de servicios esenciales como la educación y la salud. Pero casos como Petroperú, con funcionarios incapaces, lo cual a veces ni es conveniente, pero también hay modelos económicos que tiene intervención estatal en sectores estratégicos, sin controlar precios en productos básicos, y respetando el libre mercado, empresas o propiedad privada. Y el claro ejemplo es Noruega, que tiene la economía perfecta. Bueno, creo que con este video ya se quedó claro las diferencias entre las constituciones del 79 y 93, y más aún analizando las razones de la izquierda de querer cambiar la constitución actual, pero ambas constituciones tienen algunas similitudes. No olviden suscribirse, dejar su pulgar arriba y compartir. Nos vemos en el próximo video.